televidentes del canal Nortevisión Colombia TV. Nos encontramos hoy con el doctor Quique Naranjo y su programa Pensemos al Norte del Valle. ¿Dónde nos encontramos hoy, Quique? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un saludo para todos los televidentes de Nortevisión. Qué bueno que este nuevo canal esté impulsando fuertemente la región del norte del Valle, la que queremos tanto y la que queremos sacar adelante. Nos encontramos en la casa que yo he decidido llamar la Casa Gómez, que es la casa de doña Lenorcita Gómez de Vélez, que ella es descendiente del alférez real, don Sebastián de Magisancena. Esta casa está ubicada en la calle 13, entre la cuarta y la quinta, al frente de la casa del virrey, donde ella tuvo sus ascendientes. Uy, qué interesante, sí, claro. Eso. Y cuéntenos un poco acerca de esa historia, porque yo veo acá en todo lo que es este salón donde nos encontramos, que debe albergar demasiadas anécdotas importantes. Así como usted cuenta tantas historias tan interesantes, yo creo que usted debe saber bastante de esta casa. Pues más que yo saber, por lo menos sí tengo quien me ilustre sobre el tema, que son los hijos de doña Leonorcita, que me han ilustrado acerca del tema. Ustedes ven aquí que estamos sentados en el salón francés, un salón pues espectacular, hermoso, con muchas casas y casonas cartagüeñas que tienen todas estas cosas de antaño que nos recuerdan a la grandeza que tuvo la ciudad. Y por ejemplo las lámparas, nos contaba Adolfo que esas lámparas fueron traídas de Francia, y también la platería, el juego de té y el juego de café, y los muebles fueron traídos de Francia, y unas de esas cosas fueron traídas en un barco llamado Donizetti, que llegó a Buenaventura, se demoró 6 meses. Y suponemos que la historia, pues la mejor manera de traerlas hasta acá pues, será por el río. Yo calculo que pues por el río no hay una información muy clara en el tema, pero era la mejor forma de traerlo porque en esa época existían los vapores sobre el río Cauca. Y el río y el barco llegaba hasta Cartago. Salía del puerto Simons en Cali, que era el fundador de la flota naviera del Cauca, y llegaba hasta el puerto de Cartago. Yo calculo que había sido traído porque era la forma más fácil, no había carreteras. Acuérdense que en esa época pues las vías 3C pues eran los ríos. Por eso era que era bueno vivir cerca de un gran río como la ciudad de Cartago. No, pues súper interesante. Cuéntenos un poco acerca de su programa. En verdad, nosotros lo seguimos bastante, y esa recuperación de todo el tema del patrimonio, de la historia, de todos los lazos genealógicos, a mí me ha causado pues bastante admiración. Cuéntenos un poco de su programa. Sí, o sea, el programa nace por una iniciativa de Palomino, el de Norte Estéreo, que me dice, venga, yo quiero que usted haga un espacio y que haga las cosas que usted, porque yo escribo. Entonces yo escribía editoriales, y entonces yo le dije, listo, yo quiero hacer un programa de historia, para que la gente conozca la historia de su ciudad, para que conozca sus costumbres, sus arraigos, sus antepasados, y con base en eso se sienta orgulloso de lo que tiene, para que no pase otra vez que nos vuelvan a llamar como la grande y fea como Cartago, sino grande, hermosa, histórica, colonial de Cartago. Y porque uno ve que hoy en día en los colegios, que desapareció casi la historia, pues los niños no conocen lo que tienen, cómo viven y cuál es la tradición de la ciudad donde viven. Exacto. ¿Piensa usted entonces, doctor, que las tradiciones orales son muy importantes para que no se pierda eso? La tradición oral es la base principal de todo esto, porque muchos no sabían escribir en esas épocas antiguas, o muchos les daba pereza escribir las cosas, o muchos creían que no era importante escribir porque no había pruebas. Entonces la tradición oral era la que conservaba esa historia, esa narrativa de cómo se comportaban las personas. Además, porque había cosas que a la gente no le gustaba escribir, cosas que parecen un poco fuertes, como el tema de Jorge Robledo, pero que son reales, entonces la gente no se atrevía a escribirlas. Por ejemplo, el tema del duelo, que en Cartago tampoco se atrevían a escribirlas, entonces la narraban, y uno toma la historia de esa narración. Se hace algo muy interesante, en verdad, puede recuperar todo ese patrimonio. Además que vemos que Cartago está rodeado de mucha historia colonial, de todo lo que es la historia de la llegada de los españoles. Usted sabe bastante del tema. ¿En qué manera usted puede decir que puede influir eso en la juventud o en las personas que de pronto no son tan jóvenes, pero que no conocemos esa historia? Pues mira, la importancia de que un joven o una persona que no la conoce conozca la historia es poder no sentir vergüenza. A mí me parece que es lo más importante. Que uno salga al orden mundial y se sienta que puede mostrar lo que es su esencia, cómo se educó, cómo se formó. Particularmente aquí nosotros donde estamos sentados en la historia. Aquí en esta casa
estamos sentados en la historia. Esta casa fue construida en el año 1950 y la construye por encargo de don Luis Carlos Gómez, padre de doña Leonorcita, el señor Marco Franco, que fue quien construyó la catedral de aquí de Cartago, que hicieron entre toda la comunidad, la catedral que es un ícono grande de esta ciudad. Entonces, la historia no es pasado, la historia es presente en cada uno de nosotros cuando la estudiamos. Por eso te digo, estamos aquí en este momento sentados en la historia. Es algo súper interesante, porque en verdad el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Pero muchas veces... No es tampoco malo repetirla. Exacto, eso porque te si iba a decir. nosotros en Cartago volvemos a repetir la historia de esta ciudad, pues seremos una ciudad muy grande. Porque Cartago fue una de las 13 ciudades primeras fundadas en el nuevo reino de Granada. Porque Cartago, como decía Cieza de León, era el centro entre el virreinato del Perú y el virreinato de la Nueva Granada, porque este era el centro de caminos de todo. Entonces, no, yo quisiera es que repitamos esa historia. Eso precisamente le iba a decir, porque a veces las personas dicen que la historia no es bueno repetirla, pero en ciertos casos anteriormente había mucha más cultura, había mucho más arraigo, y como usted dice, doctor, a la gente no le daba pena decir de dónde venía. Hoy en día las generaciones, los jóvenes, escasamente ellos se identifican con otras cosas, pero qué mejor que uno decir, vea, yo vengo del linaje de tal persona y sentirse orgulloso, yo vengo de una India, ¿ya? Y no sentir vergüenza, todo lo contrario. Entonces yo pienso que eso es algo muy interesante. La historia, mire, la historia es tan hermosa que hace sentir orgullo. Usted nota, y todo el mundo nota, que las mujeres de la zona del norte del valle y de Risaralda son mujeres muy hermosas. Entonces pero usted va a otras partes del país y no es así, no es tan así. De pronto en unas zonas de la costa, pero por influencia extranjera, italianos, judíos, turcos. Pero en esta zona, y es muy interesante eso, ver cómo la historia cuenta, que esta zona fue una zona noble. No todos los conquistadores fueron ladrones y bandidos, como dijeron. Los ladrones y bandidos no vinieron sino en las 3 carabelas. Posterior al descubrimiento de América, ya los que vienen son nobles. Ya tenían títulos nobiliarios de la Corona española. Primero llegan son primero, como creían que iban a la muerte, porque no existía al otro lado, entonces mandaron a los bandidos. Pero cuando ya descubrieron que sí había una tierra y una tierra rica, ya vinieron los nobles a apoderarse del tema. Entonces llegan nobles conquistadores, llegan nobles mujeres con altivas, orgullosas, y fuera de eso, hermosas. La señora del Mariscal Robledo era una mujer supremamente hermosa. Entonces ellas se juntan, vienen acá, tienen hijos, pero resulta que los españoles se enamoraban de las indias. Entonces uno pregunta, ¿pero por qué se enamoraban de las indias? Pues resulta que las indias de esta zona eran indias muy hermosas, y hacen los narradores unas historias de cómo eran tan hermosas esas indias, que ellos iban y las merodeaban en los ríos, y ellas eran algunas muy fieras, entonces ellas iban y los mataban, o otras se entregaban y eran felices con los españoles, pero es que eran mujeres hermosas. Entonces usted ve aquí que, digamos, en el norte del valle la mujer tiende a ser un poquito más mulatica que en Pereira. Porque luego los españoles pues se fueron algunos para Pereira esa sangre, pero sí es muy diferente la gente del centro y del sur del valle. Totalmente diferente. El color de la piel, la forma del cuerpo, era eso. Lo que yo digo que sí le aportó esta zona y la forma de ser de este trópico a esas mujeres que estaban mezcladas de España y Indias, era la forma de ser, porque las españolas eran muy altivas, pero las indias eran muy fieras, una fiereza enorme. Entonces ellas empezaron a tratar de ser muy diferentes al resto de las que viven en Colombia, que son más femeninas. Entonces en la costa la mujer es más agresiva, en los pacíficos la gente es más agresiva, y en las selvas también. Pero en esta zona la mujer es muy femenina. Entonces eso es una mezcla que viene es de la historia. De ahí entiende uno por qué las mujeres de esta zona son tan hermosas. Bueno, doctor Quique Naranjo, ahorita háblenos un poco de usted, de su historia, porque hemos hablado de la historia de esta hermosa casa, de la historia de la colonia, de Cartago y sus maravillosas edificaciones. Pero, Quique Naranjo, cuéntenos su historia. Pues vea que por conocer la historia es que uno empieza a saber por qué es que termina arraigado en esta tierra. Mi abuelo, el esposo de mi abuela, se enfermó del corazón y él vivía en Bogotá. Y entonces el médico le dice: señor, si usted quiere vivir unos años más, lo único que usted tiene que hacer es irse a vivir a Cartago. Allá usted logrará, por el clima de la ciudad, vivir más años. Y efectivamente él vive más años. Y por eso termina mi madre viviendo aquí en Cartago, pero luego ellos van a Armenia. Ese fue el primer contacto que nosotros tuvimos con Cartago.
Luego pues mi papá era gerente de un banco ganadero, lo trasladaban por todo el país y terminó aquí en Cartago, hizo la mayor parte de su vida comercial acá. ¿No? Sí, claro, en esa época el banquero era el personaje más importante del pueblo, era más importante que el alcalde. Mi papá lo nombraba. Claro, porque Gerardo Naranjo andaba con chequeras sin que usted tuviera cuenta en el banco y se sentaba con usted y sabía usted quién era, tenga, gire, no, pues yo tengo cuenta en el banco, no, tranquilo, yo sé que usted me paga. Los créditos no tenían que aprobarse en Bogotá, los aprobaban los gerentes por intuición. Wow. Entonces le daba sobregiro al señor, hacía todas esas cosas. Ellos eran unos reyes. En mi casa, cuando uno llegaba en Navidad, eso era lleno de anchetas desde la entrada hasta el patio de atrás. Yo creo que Adolfo, el hijo de Leonorcita, alcanzó alguna vez a ver eso. Sí. Eso era una cosa pues fuera de lo común. Entonces, en esa época yo estuve acá y papá fue un hombre reconocido, firmó el pacto de Puente Bolívar entre Juan Guillermo Ángel y el poeta Restrepo, Orlando Restrepo Jaramillo, para desarrollar económicamente a la ciudad. Eso nunca se concretó. Tenía como objetivo desarrollar el aeropuerto y hacer alianzas entre las dos ciudades, pero eso nunca se concretó. Mi papá fue garante de eso también. Entonces esa es la historia mía. Yo aquí en Cartago me gradué en el Colegio Pablo VI, también estudié en el Liceo Cartago y luego me fui a Bogotá a estudiar economía. Estudié economía en la Universidad Javeriana y luego volví pues, a trabajar con una multinacional y ya pues hice mi vida comercial. Terminó haciendo política 30 años hace, haciendo mucha política. ¿Cómo llega? Pues yo llego a la política con una historia, una anécdota muy particular. Mi papá era supremamente conservador, wow, pero tremendo, era una cosa horrible de lo que llaman hoy en día que orinaba sus dementes. Ay, Dios mío. Y resulta que llega Ignacio Londoño Uribe, jefe liberal de la zona del norte del Valle, representante a la Cámara, y le dice a él: Gerardo, lo que pasa es que yo quiero que Quique me maneje el directorio. Y a papá le pareció escandaloso eso, que un hijo de él fuera a manejar un directorio liberal. Entonces él se quedó callado, no le dijo nada, se me buscó y oiga, con lo que me salió el tigre, me busca a mí. Yo, ¿qué? ¿Que usted por qué no le maneja la casa? Y le dije yo, no, papá, yo es que yo soy liberal. Digo, ¿usted es liberal? Yo sí, yo. Además yo había sido educado por mentes liberales, por los jesuitas, que es la parte más liberal de la iglesia. Entonces me dijo, ¿y usted es capaz de irse a manejar? Yo sí soy capaz. Ah, bueno, entonces váyase. Increíblemente, yo pensé que se iba a poner bravo. No, y desde esa época yo empecé a pertenecer al movimiento de Ignacio Londoño. Sí, en esa época el conservador, el liberal era supermercado. Inclusive yo me acuerdo que mi papá contaba que toda su familia era conservadora y él era el único liberal. Y mi tío Cristóbal, pues como todos conocen, era súper conservador. Sí, claro, muy conservador y muy amigo de mi papá también, entre otras cosas. Y ellos eran, pues, lógicamente, en cierto momento llegaron a ser la contraparte nuestra. Y luego, entonces, emprendemos una campaña también liberal con el médico José Luis Jiménez. En esa campaña liberal, la que yo también fui jefe del directorio, gana Rodrigo Durán, que era conservador. Entonces nos enfrentamos otra vez a la fuerza conservadora que nos gana. El primer alcalde de Cartago elegido por votación popular fue conservador, en una ciudad que era totalmente liberal, wow, porque ganaban todos los liberales, pero las alcaldías las ganaban los conservadores. Si usted hace la historia y cuenta la historia, yo creo que ha habido más alcaldes de carácter conservador que de carácter liberal en una ciudad que ha sido mayormente liberal. ¿Y usted qué piensa? ¿Por qué se debe eso? Hola, no sé, digamos que yo pienso que la tradición conservadora es una tradición como aristocrática, ya, y la tradición liberal es una tradición del pueblo. Entonces digamos que los más preparados, los más estudiados, los más versados en el tema del manejo de lo público, pues pueden ser los que tienen más posibilidades, o sea, los aristócratas. Entonces cuando usted va a escoger un candidato, pues siempre tenderá a mirar el aristócrata, el que sabe, el que es capaz de defenderse, claro, el que tiene el letrado. Entonces es el que puede manejar el Estado, no el pueblo. Entonces de pronto las fuerzas se han acercado más a esos aristócratas, digamos lo que existen muchos en Cartago, porque aquí hay mucha nobleza. Entonces lógicamente por eso la mayoría siempre han sido conservadores. Pero mire que haciendo un estudio, hoy en día podemos ver que la gente a veces no se prepara acá y no termina su secundaria y a veces no termina su bachiller, porque estuvimos haciendo un estudio donde había un porcentaje muy alto de personas que no pasaban al tema universitario. Podemos decir que obviamente se puede cerrar como esa brecha a poder tener esos cargos de elección popular por no estar preparados. Miren que de esa época acá puede suceder lo mismo. Claro, además tengan en cuenta lo siguiente, que hasta hace muy poco ha habido, digamos que, nivel de una explosión de cierta más capacidad académica en la ciudad, que tampoco es suficiente.
es muy poca. Pero ir a estudiar a otra ciudad no solamente implicaba el valor de pagar, sino el valor de la manutención, del mantenimiento. Entonces era imposible para las clases populares llegar a eso, ¿no? Entonces ahí es donde viene otro desajuste que hace pues que haya una ventaja sobre la aristocracia sobre los demás. Listo, doctor Quique, entonces ahora contémosles la historia que viene, o sea, el futuro, a las personas que nos están viendo. Bueno, el futuro, pues estamos construyendo una carrera política, como les dije ahora, pues yo llevo muchos años participando de la política, pero yo nunca había sido el candidato. Ahora ya pues soy el candidato y se me han abierto muchas puertas. Tengo propuestas para ser candidato a la Cámara de Representantes en el Valle del Cauca, como representación de este norte del Valle que ya no tiene representación, que la perdió totalmente. Usted en su familia tuvo representante a la Cámara, sí, don Cristóbal de los Ríos, pero aquí hubo Ignacio Londoño, Hugo Castro, Fabio Salazar, Aldemar Gómez, muchos, Álvaro López, que representaban esta zona para que la oyeran en el nivel nacional. Eso se perdió, ahora no tenemos ninguna clase de representación y estamos tratando de buscarla. Pero en eso hay que pensarlo muy bien. Uno no puede enloquecerse porque uno, el comité de aplauso, lo tiende a hacer pensar a uno que uno es el presidente de la República. Realmente uno no puede solamente tener impulso para ser un concejal, pero también siendo un concejal puede ser un concejal bueno. Los concejales no están solamente para sentarse en un consejo, también pueden gestionar cosas para el municipio, no solamente el alcalde lo hace, yo lo he hecho y por eso me galardonaron como el mejor concejal de Colombia, por conseguir recursos para la ciudad. Pienso que las personas desconocen qué hace un concejal, sí, y pienso que hay mucha información que se le puede dar a las personas que nos ven. Contémosles la historia precisamente de eso, qué hace un concejal, el alcance y la gestión, obviamente, como concejal que usted ha tenido. Si nosotros comparamos con la vida privada, de empresas privadas, si asimilamos la alcaldía o el gobierno municipal a eso, pues el alcalde es el gerente y el consejo es la junta directiva. Entonces el alcalde depende de las decisiones del consejo para poder tomar el rumbo de la ciudad. Entonces, desde ese punto de vista, como conocedor de todo lo que va a ser el futuro de la ciudad, el concejal no solamente puede controlar que las cosas se hagan bien, sino también gestionar para que las cosas se logren hacer. Los municipios, en la mayoría, tienen muy pocos recursos, lo que puede tributar el ciudadano de una ciudad no es muy grande, entonces uno tiene que ir a los órdenes nacionales. Y para eso es muy importante un tema que se llama la credencial. La credencial es lo que le entrega a uno la registraduría cuando es concejal. Entonces se la entrega y eso da un reconocimiento a nivel nacional, abre puertas. Entonces lo que uno quiere hacer es salir de la ciudad, tocar esas puertas, abrirlas y traerlas. Traer lo que es bueno para la ciudad. Desde ese punto de vista es importante. Por ejemplo, yo me siento orgulloso de estar sentado hoy acá, en este mueble donde estamos sentados y en esta mesa que fueron traídos desde Holanda con hojillado de oro, pero son franceses que pertenecen a esta casa, la casa Gómez que yo llamo, pero estoy muy orgulloso de estar sentado con una descendiente de la India Catalina, como lo conté. Alguien me dijo con respecto a esa historia que eso era un cuento y le dije, es que la tradición oral y el cuento se convierte en historia cuando hay pruebas reales de eso. Y la prueba real de que yo estoy diciendo la verdad es usted, porque usted es una descendiente de la India Catalina y don Gaspar de Rodas. Y don Gaspar de Rodas. Es que haciendo la genealogía encontramos eso, que muchas de las personas que estaban precisamente en la parte de Antioquia tenían obviamente un descendiente que era de Rodas y encontramos que era Gaspar de Rodas. Y como no somos las únicas personas que nos interesamos en la historia, ahí precisamente está el matrimonio de Gaspar de Rodas con la India Catalina. India Peque, dice la historia, que era de una zona de Santa Catalina de Bolívar. De Bolívar, exacto, Bolívar. Y que tuvieron dos hijos. Dos hijos. Exacto. Sí. Y mi abuela es de apellido Rodas y mi abuelo apellido de los Ríos. Sí. ¿Ya? Y entonces de ahí viene todo ese linaje. O sea, es un tema súper maravilloso. Así que es verdad la historia, sí, es verdad y la historia. yo soy descendiente de una india a mucho honor. De una hermosa India. Además. Bueno, ahorita para despedirnos, doctor Quique, ¿qué le diría usted a las futuras generaciones, a todas las personas que nos están viendo en Nortevisión Colombia TV, que no solamente nos ven acá en Colombia? Quiero contarle que nos ven en España, nos ven en México y que tenemos un programa muy especial que ya vamos a aperturar que se llama Un Pedacito de mi Tierra, donde vamos a enfocarnos en aquellos nacionales que están en el extranjero. ¿Qué le diría usted a ellos? Ahorita pues en pandemia hay mucha gente golpeada en el extranjero que no puede ni siquiera regresar al país.
Esencialmente, yo quiero decir antes para terminar este programa, primero agradecerles a ustedes esta entrevista que ha sido tan amena, porque prácticamente hablar de la historia es como recrearse uno en muchas cosas y uno podría quedarse todo un día hablando de eso y no se cansaría. Pero quiero felicitarlos por el canal, por lo que están haciendo, los veo comprometidos con el trabajo, sé que van a ser muy exitosos, en lo que yo pueda ayudar humildemente pues estaré ahí. Y para los colombianos que están en el exterior y para la gente de aquí y las nuevas generaciones, yo pienso que hay que hacer conciencia de una cosa en terminar y como político. Tenemos que dejar en este país de votar en contra de él. En este país hay que empezar a votar a favor de cómo. Llevamos 25 años votando en contra de uno y votamos por el otro que no tenemos ni idea qué está pensando, pero con tal de votar en contra del otro, votamos acá. Y nos ha pasado en 5 elecciones. ¿Cuál es el resultado de eso? Lo que vivimos hoy en día. Hoy en día en una sociedad descuadernada, completamente insatisfecha con sus gobernantes. Pero ¿por qué nos hemos dedicado a la polarización? Si nosotros en vez de hacer eso, votamos por lo que queremos para el país, por lo que queremos hacer por Colombia, cambiaremos completamente ese chip y empezaremos a pensar en qué futuro va a tener el país. Yo por lo menos pienso que la derecha ni la izquierda tienen la solución a esto. Ni el socialismo ni el neoliberalismo tienen la solución. En estos días yo publiqué una foto donde hay una vaquita que tiene una entrada aquí por un callejón que dice derecha y otro que dice izquierda y al final terminan todas en el matadero. Eso es lo que nos está pasando a nosotros cuando dice que tenemos una libertad de elegir. Entonces aquí lo que hay que hacer es escoger modelos que le sirvan a la sociedad. A mí me parece muy bueno el modelo sueco de tercera vía, donde hay un Estado grande, poderoso, donde lo hubiéramos tenido, en donde el Estado fuera el dueño de la salud, de la educación, de los bancos, de los medios de producción. Esto no nos hubiera pasado, hubiéramos podido sustentar esta economía en el problema de la pandemia, pero aquí nosotros estamos sometidos a un Estado que increíblemente fue capaz de aglutinar todas las malas formas de gobierno en una sola. Tenemos oligarquía, aristocracia, totalitarismo y dictadura, todos juntos en un solo modelo de gobierno que se llama plutocracia. Aquí no manda sino el que tiene la plata y esos son los bancos. Hoy en día, después de haber salvado los bancos, como los salvamos alguna vez, los bancos deberían salvar a la nación. Ellos son los que deberían poner el dinero, no las clases populares. Eso es verdad. La reforma tributaria está hecha para que 18 billones lo pongan las clases populares y 5 billones entre las empresas y los ricos. Claro. Por Dios, es una reforma desequilibrada. Hagan nomás la cuenta en cuántos habitantes está Colombia y solamente por la compra de un huevo, ¿cuánto estaría recibiendo el Estado? Claro, no. Definitivamente tenemos que pensar a Colombia como país y no como caudillismo, no como ser, voy a nombrar, no como ser uribista o petrista, no, hay que ser colombianista, hay que tener una idea nacional y eso es lo que tenemos que tratar de conseguir todos. Yo creo que el caldo de cultivo está, lo que pasa es que la gente tiene que ser consciente de que esa confrontación a nada nos va a llevar. Exacto. Esa pelea. No, pues mil gracias, doctor Quique, por tenerlo acá en el canal. Siempre será usted obviamente bienvenido. Nos encanta su programa. Además que usted sabe muy bien que el canal Nortevisión también es de Álvaro Palomino, que lo ha impulsado a que usted tenga el programa en la emisora Norte Estéreo y esta es su casa. Entonces, básicamente, mil gracias y a los televidentes y a todos aquellos extranjeros que nos ven. Para la próxima tenemos mucha más información con el doctor Quique Naranjo y con muchos personajes más. Hasta luego.